Bienvenidos un día más a nuestro diagnóstico. Seguramente, sin que tengan que pensar mucho, se les ocurren una o más personas que tengan al menos uno. Nuestro protagonista de hoy es el tatuaje, que se ha democratizado y hoy por hoy es una forma más de expresión, hasta el punto de que en España casi la mitad de las personas entre los 18 y los 45 años están tatuadas. Es una forma más de expresión, pero que está sobre nuestra piel y eso tiene repercusiones sobre nuestra salud. ¿Cuáles pueden ser? Vamos a profundizar en ello de la mano de una experta, Mar Díaz, que es presidenta de la Asociación Nacional de Micropigmentación, Tatuaje y Piercing. El tatuaje en muchas culturas y en muchos tiempos han sido casi como sellos de maras o incluso a nivel un poco de carcelario y tal, y luego ya hubo una transformación. Empezamos a ver el tatuaje como algo, como una expresión de identidad, y a partir de ahí se ha ido incrementando el número de personas tatuadas. Comenzamos ya con nuestro diagnóstico dedicado a los tatuajes, después, eso sí, de conocer la actualidad de la semana. El modelo sanitario europeo necesita un replanteamiento. Es la principal conclusión que arroja un estudio realizado por Sigma II para la Fundación IDIS sobre la asistencia sanitaria en Francia, Alemania, España y Portugal. En nuestro país, que ocupa el tercer puesto en esta comparativa, las puntuaciones más bajas corresponden a la financiación, seguida de la innovación y la tecnología. El continente europeo no se ha adaptado a la evolución sociodemográfica de la población, a una cada vez más necesaria inversión. Lo que viene a decir este estudio es que más Europa, una mejor sanidad. Insisten en la necesidad de grandes acuerdos a nivel europeo que vayan en la misma dirección y produzcan sinergias eficaces. Los dentistas advierten de los peligros de los vapeadores en la salud bucodental. Los primeros estudios alertan de que estos dispositivos pueden alterar el gusto, inflamar las encías e incluso llegar a causar cáncer oral. Estos dispositivos contienen sustancias tóxicas e insisten en que pueden ser una vía de entrada de los jóvenes al consumo de tabaco convencional. Destacan la importancia de implementar acciones preventivas y educativas dirigidas a los jóvenes que aborden los riesgos asociados al tabaquismo. 109 farmacias de Castilla y León se convertirán en escuelas rurales de salud en municipios de menos de 5.000 habitantes. Una iniciativa del Consejo General de Colegios Farmacéuticos y los colegios profesionales provinciales y de la región, que aprovecha la implantación de estos establecimientos en el territorio. Los farmacéuticos participantes ofrecerán charlas para distintos grupos de población en temáticas como educación sexual, prevención de la obesidad o envejecimiento saludable, entre otros. Poco queda del concepto del tatuaje como castigo. Era la función con la que los chinos en el siglo VIII a.C. empezaron a utilizar la tinta permanente en la piel, identificar a los delincuentes. Poco queda del tatuaje que utilizaban determinados sectores como los marineros o los presidiarios, de una forma totalmente marginal. Hoy el tatuaje se ha estandarizado y ni tiene ligado el estigma que durante años se le asoció, ni tampoco es irremediablemente permanente si así lo queremos. Hoy es un signo de estética, una expresión de identidad más. Pero, ¿qué repercusiones puede tener el tatuaje para nuestra salud? ¿Qué recomendaciones debemos seguir para decorarnos la piel con seguridad? ¿Qué otras finalidades, incluso sanitarias, puede tener esta técnica? De todo ello vamos a hablar en nuestro diagnóstico de hoy, con la presidenta de la Asociación Nacional de Micropigmentación, Tatuaje y Piercing, Mar Díaz, experta que colabora con el Ministerio de Educación para el diseño de nuevos programas de formación en estas áreas. Según algunos estudios, España es el sexto país más tatuado del mundo. ¿Sabemos cuántas personas llevan tatuajes? Pues hombre, número exacto no, porque no hay un censo, o sea, no hay un censo donde la gente se registre, pero sí que es cierto que hay un número bastante elevado. O sea, hemos pasado de que el tatuaje hace unos años fuese algo que casi la gente se lo tapaba, a que ahora muchas personas están tatuadas. Y lo que sucede es que como hay gente que tiene muchos tatuajes,
al final en números la estadística es muy elevada. ¿Cómo ha cambiado? Hombre, ha cambiado sobre todo porque se ha aceptado socialmente. Quiero decir, el tatuaje en muchas culturas y en muchos tiempos han sido casi como sellos de maras o incluso a nivel un poco de carcelario y tal. Y luego ya hubo una transformación. Empezamos a ver el tatuaje como algo, como una expresión de identidad, y a partir de ahí se ha ido incrementando el número de personas tatuadas. El tatuaje lleva siglos entre nosotros. Las tribus de la Polinesia lo utilizaban para generar miedo en sus enemigos y para mostrar estatus social. Los aborígenes americanos para señalar determinados momentos vitales. Pero en el mundo occidental actual, el tatuaje se ha democratizado y se ha aceptado a nivel social, incluso con fines estéticos. Hasta el punto de que se estima de que en España, entre los 18 y los 45 años de edad, el 40% de las personas están tatuadas. Pero desde un punto de vista dermatológico, ¿qué es un tatuaje? Un tatuaje es la introducción de determinados pigmentos en la dermis, en una de las capas profundas de la piel. La primera sería la epidermis, luego viene la dermis, que es la más gruesa, y sería el depósito de tintas, que pueden ser de distintos tipos, a este nivel. La tinta, una vez en la dermis, es en parte absorbida por unas células de nuestro sistema inmunológico llamadas macrófagos, que reconocen la sustancia como algo extraño e intentan eliminarla de nuestro cuerpo, pero quedan restos de forma permanente. Se utilizan compuestos que no se degradan fácilmente. Cuando se introduce a ese nivel, se quedan ahí dentro, alrededor de las células, y el cuerpo no consigue, como son sustancias grandes, el cuerpo no consigue, a través del sistema de defensa de los macrófagos y de otras células, eliminarlo, porque son sustancias muy grandes. Hoy por hoy, acudiendo a centros homologados y manteniendo las recomendaciones de higiene y cuidados, el tatuaje es una técnica segura que apenas tiene complicaciones. Sin embargo, no está exento de riesgos. El principal es desarrollar alergia a alguna de las tintas. Las alergias pueden aparecer, incluso las reacciones, tiempo después, no tiene por qué ser inmediato. Hay gente que a lo mejor años después de realizarse un tatuaje, si se realiza un segundo tatuaje con esos mismos colores, en el tatuaje original pueden aparecer lesiones inflamatorias, abultarse, producir picor, y ya digo, años después, no, ni mucho menos tiene por qué ser inmediato. La realización de un tatuaje puede favorecer también la aparición de brotes de enfermedades como la psoriasis o lupus en pacientes ya diagnosticados o aquellos en los que aún no se había manifestado. Y conviene tener precaución en el caso de lunares. Por tatuar encima de un lunar no haces que el lunar sea más peligroso ni tenga más riesgo de desarrollar cáncer de piel. Lo que haces es muy más difícil verlo si está cambiando. O sea, si yo en un lunar aquí que tengo toda mi vida y me puedo ver, el día de mañana me cambia, me crece, lo voy a ver y voy a consultar. Si yo me hago un tatuaje encima que lo tapa, no voy a ver esos cambios quizá hasta que o el lunar se haya abultado o crezca. O sea, es más problema de seguimiento que de que aumentemos el riesgo de que un lunar sea maligno. Otra de las posibles complicaciones es desarrollar un queloide, es decir, una cicatriz engrosada y elevada. Hay personas predispuestas, y determinadas razas tienen más predisposición a desarrollar este tipo de cicatrices, y también depende de la zona del cuerpo. Por ejemplo, en una pierna un queloide es raro, pero en la parte alta del pecho, en los hombros, donde hay mucho colágeno, donde hay mucha tensión, los queloides no son tan raros. Todos estos riesgos se reducen cuando el tatuaje se realiza por profesionales expertos en centros de referencia y con todos los controles de calidad al día. En ocasiones leemos noticias sobre centros de estética o estudios de tatuaje cerrados porque trabajas sin licencia de actividad, sin ningún control sanitario. ¿Qué acreditación es necesaria para poder trabajar legalmente y con seguridad? Hay una regulación para los centros. Pasan un control sanitario por parte del ayuntamiento y por parte de la consejería correspondiente, ¿no?, de su comunidad autónoma. Y luego, a nivel de titulación,
la persona tiene que tener una titulación que está también acreditada por la Consejería de Sanidad, que de alguna manera valida que esa persona tiene unos conocimientos sanitarios, de control del material, de gestión de residuos, etc. Y para acceder a esa titulación, ¿qué formación es necesaria? A ver, esa titulación se hizo para validar unos conocimientos, porque hasta ese momento los tatuadores eran artistas, y luego está toda la formación reglada a través de los ciclos superiores de estética, donde hay una asignatura que es la parte de tatuaje y micropigmentación, y luego están los certificados de profesionalidad, que eso sí es a través ya del Ministerio de Educación. Al hablar de seguridad, esto también afecta a los pigmentos, que la calidad de los pigmentos también debe de ser muy importante. ¿Qué tipos de controles deben de seguir? A ver, los pigmentos están considerados bueno, hay una reglamentación europea, y España en concreto tiene una reglamentación más elevada, más alta, ¿no? O sea, es como un poco más de un nivel superior de seguridad. Más estrictos. Sí, aquí están considerados medicamentos, o sea, realmente el pigmento pasa absolutamente todos los mismos registros y controles que pasaría un medicamento que tú te compras en la farmacia, porque incluso tiene que contar con su propio número de registro sanitario. ¿Y qué pasa con los pigmentos utilizados en clientes o pacientes especiales? Estoy hablando de las personas oncológicas, que también se hacen tatuajes, con los tatuajes oncológicos. ¿Esos pigmentos también son especiales? Hay una clasificación un poco superior que se llama 2B a nivel interno, que bueno, hay ciertas sustancias que si ya están controladas en los otros pigmentos, en estos todavía se controlan más. ¿Se está generando una nueva línea de negocio en torno al paciente oncológico? ¿Es un sector al alza? A ver, no es que se esté generando una nueva línea de negocio, sino que era un tipo de cliente o de paciente muy desatendido. ¿Y qué posibilidades ofrece pues, la micropigmentación o el tatuaje para los pacientes oncológicos o para otro tipo de aplicaciones sanitarias? Pues mira, tiene muchas. Tú imagínate una paciente pues, que le han detectado un cáncer y sabe que va a pasar por un proceso de quimio, y que una de las primeras cosas que puede pasarle es que pierda un poco las pestañas, las cejas. Entonces, bueno, pues en el tema del pelo, como que ya está más interiorizado, puedes ponerte una peluca, puedes ponerte un turbante, ¿vale? Que no deja de ser traumático, pero bueno, vamos a decir que ya hay unos soportes. Pero de repente perder unas cejas o perder unas pestañas, ¿qué haces? Entonces, ahí es donde entra la labor del técnico en micropigmentación, o sea, entrar en contacto con ese paciente con anterioridad, hacerle un diseño que sea natural para que cuando llegue ese proceso su impacto estético sea el menor posible. Ya hablábamos antes también de quemados, de cicatrices. Sí, luego ya está la otra parte, esta sería como una parte anterior, ¿no? O sea, detectas el problema, vamos a ver qué podemos hacer. Cuando luego ya el paciente pasa por todo el proceso de su operación, de su quimio, de su radio, de lo que precise, luego ya se entra la parte de reconstrucción, ¿vale? Entonces, dentro de hoy día, afortunadamente, cada vez más tenemos una cirugía reconstructiva que es maravillosa, hay gente, profesionales buenísimos, y luego estaría la parte un poco del broche final, que es la parte de micropigmentación, porque ahí ya se retoca la areola, se puede dar un poco de volumen al pezón, si no existe el pezón o si existe a lo mejor una pequeña porción de piel, darle más relieve y sobre todo camuflar las cicatrices. En 2022, el cáncer de mama fue el segundo más diagnosticado en nuestro país, con 37.000 nuevos casos. Según datos de 2018 de la Sociedad Española de Cirugía Plástica y Reparadora, en España se practican anualmente 16.000 mastectomías. De ellas se reconstruyen unas 5.000 de forma inmediata o diferida. El broche final de la reconstrucción con el que estas mujeres cierran el círculo de su enfermedad es el tatuaje de la areola. Es un proceso que es muy bonito porque las pacientes pues cuentan un poco eso, ¿no? Que la vida les cambia en 2 minutos. Un minuto es cuando les dicen que tiene un cáncer de mama y se tienen que enfrentar a todo el proceso de mastectomía, de reconstrucción, pasar por distintos quirófanos, por distintos tratamientos, y ese es el minuto que marca cuando les dicen que tienen un cáncer de mama y el minuto en el que se miran en nuestra consulta en el espejo
y ven la micropigmentación hecha, ¿no? Y ven una mama pues muy similar a la que tenían antes de todo el proceso. El tatuaje oncológico lleva varios años incluido en la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud como parte de la reconstrucción mamaria, con la que se pretende que la mama vuelva a tener el mismo aspecto o una imagen muy parecida a la que tenía antes de la mastectomía y de la reconstrucción mamaria. La técnica ha evolucionado mucho y ahora el procedimiento más utilizado es la micropigmentación reconstructiva. Anteriormente nosotros sí que hacíamos tatuaje en las areolas, esto pues se cambió un poco, se sustituyó un poco por la micropigmentación, que se vio que era un procedimiento mucho más inocuo porque no utilizamos tintas sintéticas, utilizamos micropigmentos inorgánicos que se mimetizan completamente con la piel y que es mucho más inocuo a la hora de estos procesos. La micropigmentación además permite ir adaptando el diseño a la evolución natural de la mama. El tatuaje de antes era una cosa muy estática, era una cosa permanente, ahora no lo es, ahora es una cosa más dinámica. El tatuaje, la micropigmentación se puede retocar cada cierto tiempo para dar más intensidad de color, para asemejar un poco la forma, el diseño, cuando va cambiando nuestra mama. La extirpación de los senos, que se suele relacionar con la maternidad, la estética, la sexualidad y la feminidad, suele tener un impacto profundo en la autoestima de la mujer. Por eso, recuperar una imagen similar a la que se tenía antes de la enfermedad presenta para las afectadas beneficios estéticos, pero sobre todo psicológicos. Un aumento de su confianza, un espaldarazo para afrontar el día a día con seguridad. Dejan de hacer muchas cosas debido a su alteración de la imagen corporal, ¿no? Como por ejemplo pues nadar, ir a un gimnasio donde tenga alguien que verlas la mama, que se vuelve a ellas cuando hacemos el tatuaje oncológico. Para las pacientes, desde luego, el tatuaje oncológico supone un poco cerrar el proceso de su enfermedad, ¿no? Y volver un poco a la vida que tenían antes. Hasta hace no mucho el tatuaje era para siempre, cuando había que pensárselo, porque cuando te tatuabas ya te iba a acompañar para toda la vida. Pero, ¿qué pasa ahora si alguien se arrepiente? Hombre, tiene la posibilidad de borrarlo, se puede borrar. Ahora afortunadamente tenemos unos equipos estupendísimos con ya un grado de ajuste de parámetros para poder eliminar prácticamente cualquier tipo de tatuaje. No todos son de la misma calidad, pero bueno, lo estamos hablando de equipos que ya están preparados. Y también ahora existe otra aparatología que ha entrado nueva en el mercado, que se llama Plasma Pen, que lo que hace es como eliminar restos que puedan quedar tipo sombra, que era uno de los problemas que había hasta ahora con los borrados. O sea que hay solución. ¿Pero por qué es tan difícil retirar un tatuaje sin cirugía, que no es lo habitual? Pues a ver, no es que sea tan difícil, es un proceso, ¿no? Porque a ti te insertan una tinta y te la insertan en dermis, ¿no? Normalmente el tatuaje va en dermis. Entonces, claro, eso está metido en tu piel. ¿Qué sucede? Pues que la máquina tiene que entrar ahí a esa profundidad en la que tú tienes el pigmento, lo tiene que desfragmentar, o sea, descomponer en partículas más pequeñas, y la única manera de eliminar eso es a través del sistema linfático. Entonces, dependiendo de la tinta que te hayan puesto, de cómo esté insertada, de la calidad, el proceso puede durar varias sesiones. Más de la mitad de las personas que se han hecho un tatuaje se arrepienten y piensan en borrarlo en 5 años, ya sea para eliminarlo por completo o para hacerse otro encima. En Estados Unidos, en los últimos 2 años, el número de personas que se ha borrado un tatuaje ha crecido por encima de un 45% y solo 1 de cada 10 personas mayores de 50 años conserva estos diseños sobre su piel. Borrarse un tatuaje es posible, pero el tiempo que nos lleve a hacerlo es variable. Va a depender pues, del tiempo que lleve el tatuaje realizado, si es en color o si es en colores, de la profundidad, de la saturación, de la cantidad de metal pesado que lleve la tinta. Entonces, todos estos factores van a hacer que un borrado de tatuaje se acorte en el tiempo, el tratamiento, o se alargue. Un tobillo, por ejemplo, pues tarda más en eliminarse que si uno se lo hace en la cara interna del brazo. Cuanto más alejado de la parte central del cuerpo y cuanto más hacia abajo, simplemente por efecto también de la gravedad y la circulación,
pues más va a costar eliminarlo. La zona del cuerpo donde esté el tatuaje va a determinar la duración del tratamiento, también el color. Verdes, turquesas y azules claros serán los más complicados de eliminar, mientras que el negro o el azul oscuro son los más sencillos. Otro de los factores que se debe contemplar es el resultado que queremos obtener. Podemos tener dos objetivos. Si lo que quiere el cliente es eliminarlo completamente, sí que es a base de sesiones. Vamos alternando tecnología láser con tecnología plasma para terminar de eliminar esa tinta que nos va quedando y que la piel esté en perfectas condiciones. Si el cliente no quiere eliminarlo del todo porque lo que se va a hacer es un cover, o sea, es decir, un tatuaje encima, vamos de la mano del maestro tatuador. Cuando el maestro tatuador determina que ya se ha eliminado suficiente tinta como para que él pueda trabajar encima, pues ahí se terminaría su tratamiento. En los últimos años ha ganado peso la retirada de microblading, un tratamiento estético de micropigmentación de cejas que se puso de moda hace pocos años y que consiste en recrear la ceja pelo a pelo con tinta. El resultado no siempre es el esperado debido a técnicas poco profesionales, con diseños poco favorecedores y tintas de dudosa calidad con colores que degeneran en el tiempo. El borrado de cejas es una de las técnicas más demandadas ahora mismo, más que los tatuajes. Esto le da muchísima autoestima. El borrado del tatuaje de ceja o de micropigmentación de cejas sí que es verdad que es más ligero al estar más superficial en la piel y es más rápido. Necesita menos sesiones que un borrado de tatuajes. Pero, ¿cómo se elimina un tatuaje? Se elimina por un doble mecanismo. Por un lado, y sobre todo en las primeras sesiones, hay una parte de tinta que se elimina directamente a través de la piel. El láser hace pues, como pequeñas heridas que fragmentan la tinta, y una parte de la tinta que se elimina directamente a través de la epidermis. Y luego la otra es pues, lo que mencionábamos al principio, se fragmenta la tinta, se hace más pequeña, de manera que ahora sí pues, los macrófagos y las células de nuestro sistema inmune, de nuestro sistema de defensas, vayan eliminando y retirando esos fragmentos de tinta. Es por esta razón que no podemos hacer una sesión muy larga, ¿vale? No podemos eliminar mucha tinta. Yo no puedo hacer, por ejemplo, un borrado de una manga entera en una sola sesión, porque vas a eliminar mucha tinta por tu sistema linfático y podemos obstruirlo. Aunque es un procedimiento muy seguro, sí conviene tener una serie de consideraciones a la hora de borrarnos un tatuaje. Una de ellas sería no estar bronceado para evitar marcas despigmentadas en la piel. Utilizar crema antibiótica durante los primeros días, crema cicatrizante, para que esa herida que hemos hecho en la piel pues, no se infecte ni tenga riesgo de cicatrizar. Elegir, por tanto, un centro homologado en el que se respeten todo este tipo de precauciones es clave para evitar problemas dermatológicos. ¿Y se necesita una formación especial para poder llevar a cabo estas técnicas? Sí, para el borrado sí. Para el borrado la persona tiene que tener unas determinadas formaciones o puede sacarse también lo que son los certificados de profesionalidad, o puede ser enfermero o puede ser médico. Son quizás lo más novedoso en torno al tatuaje, ¿no? Es lo que más ha crecido, o sea, es donde realmente se ha descubierto un nicho muy importante de negocio. Porque hay muchos arrepentidos. A ver, hay arrepentidos, hay gente que le diseñaron un tatuaje antiguo. O sea, a lo mejor tú ahora te haces un tatuaje y pasan 20 años y es otra moda, ¿no? Entonces, eso que veías, que en ese momento, que tenías un momento emocional y ahora no te sirve. Algunos pasan por un cover, que es como la adaptación de ese tatuaje, pero hay diseños que no se pueden adaptar, entonces la única solución es el borrado. Pero también hay una aplicación muy importante del borrado en cejas, ¿vale? Que es un campo que está un poco ahí. Y es súper, o sea, está creciendo a unos volúmenes impresionantes. ¿Cuál es el futuro del tatuaje, microblading, micropigmentación? ¿Hacia dónde vamos? Yo creo que ahora mismo estamos en expansión, porque antes eran servicios un poco minoritarios, ¿no? Prácticamente tenías como que crear la necesidad al cliente, ¿no? Ahora es el cliente el que ya está informado, las redes sociales también ha hecho muchísimo, porque la gente entra en Google, entra no sé qué, entra en redes sociales, busca.
compara, analiza, te trae incluso su dibujo, el dibujo que ha visto de tal famoso. Entonces yo creo que estamos en una línea ascendente. Tiene futuro porque precisamente es entre los más jóvenes entre quienes más se está calando esta técnica realizada por artistas que usan cuerpos como lienzo. Casi la mitad de los millennials, los jóvenes entre los 18 y los 35 años, tiene al menos un dibujo sobre su piel. Una forma de expresión que debe hacerse siempre con seguridad para evitar riesgos en nuestra salud. Aquí termina nuestro análisis de las implicaciones del tatuaje sobre nuestra salud. Diagnóstico volverá en una semana con una nueva radiografía. No nos fallen, les esperamos.